Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces, me presento. Yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida, el sitio donde siempre te estaré hablando de maternidad, de crianza, de educación, de niños, de familia y de muchos temas de la vida diaria. El día de hoy te traigo un video. Por supuesto, estamos muy cerquita a la fecha del 14 de febrero y te voy a traer un video algo relacionado con esta fecha. El día de hoy te propongo un video que he titulado ¿Dónde está la felicidad? Bueno, como ya viste, el título del video bastante sugerente y sin más introducción vamos a iniciar el video de hoy. Bueno, les he dicho en algunos videos anteriores que no soy partidaria de lo que es enmarcar los acontecimientos y cosas importantes en la vida en fechas, como por ejemplo hice un video con relación al fin de año, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí, donde te decía por qué no debemos vivir o pensar que nos vamos a proponer una meta, un proyecto, un propósito específicamente para una fecha, por ejemplo para un diciembre 31, para el 1 de enero de tal año o para las vacaciones, etcétera, sino que tenemos que saber que en nuestra vida las metas y los propósitos tienen un momento determinado y puede ser cualquier momento. Es muy conocida esa frase que todo el mundo repite mucho y que a veces no practicamos, que cuando le vas a decir a una persona, cuando le tienes que decir a una persona que lo quieres, se lo digas ese día y no esperes a una fecha señalada, porque bueno, la vida es corta y la sorpresa y muchas veces nos toma así como vaga la redundancia por sorpresa y nos quedamos sin decirle a esa persona cuánto la queremos o lo que significa para nosotros. Pero indiscutiblemente las fechas existen para eso, para hacer algo alegórico a un tema determinado. Y ahora viene la fecha del 14 de febrero, una fecha que muchos esperan o que todos esperan, que además es por supuesto muy bonita porque no solo celebramos el amor a la pareja, ¿no?, sino también el amor a los hijos. Es lo que debemos celebrar, el amor a los hijos, el amor a la vida, a los amigos, etc. Pero esta fecha también tiene algo muy peculiar y es lo que quiero hablar el tema de hoy. Por ejemplo, hay muchas personas que están en una relación de pareja y en esta fecha sienten hasta presión porque es una fecha donde hay que, por ejemplo, hacer un regalo, donde hay que hacer algo especial para tu pareja y no importa incluso muchas veces si es una relación la que llevan que no es saludable o que es una relación que está dañada, pero el 14 de febrero eso tiene que pasar por alto. Entonces tiene que pasar por alto y tienen que llegar las flores y tiene que haber otras sorpresas. Entonces en eso me quiero referir el día de hoy. Lo hace todo el mundo porque lo vas a postear en las redes sociales, es algo que se pierde la esencia de la fecha. Entonces siempre estamos buscando la felicidad, vivimos buscando la felicidad, vivimos hablando de que por ejemplo vamos a ser felices cuando tengamos el proyecto que deseamos, cuando quizás nos compremos una casa o cuando conozcamos a esa persona ideal que queremos conocer, etcétera. Es decir, siempre estamos poniendo la felicidad en las manos de otro o en la espalda de otra situación determinada, sin darnos cuenta que la felicidad primeramente tenemos que preguntarnos qué cosa es. Bueno, pues la felicidad no es más que un estado mental. La felicidad es un estado mental y por tanto es algo que está en nosotros mismos. No podemos, por ejemplo, estar esperanzados de que alguien nos deje un mensaje que estamos esperando, o no podemos estar esperanzados de que nos hagan una promoción en el trabajo para sentirnos felices. No, esas cosas complementan nuestra felicidad. Esas cosas son momentos felices o son momentos alegres. Una cosa es la alegría y otra cosa es la felicidad. La felicidad es ese estado mental que viene de nosotros mismos y viene precisamente cuando nosotros tenemos bien claro lo que somos, tenemos bien claro hacia dónde vamos,
tenemos bien claro lo que nos podemos sentir orgullosos de lo que hemos conseguido al punto donde estamos y lo que vamos a querer conseguir. Entonces, a partir de ahí, ese estado mental es el que nos proporciona la felicidad. Esa felicidad, por supuesto, que atraviesa por muchos momentos. Hay momentos de picos de felicidad, de alegría, de satisfacción, y hay otros momentos que se ve un poco turbia esa felicidad por los mismos tropiezos que hay en la vida. Pero siempre tenemos que saber que hay cosas que quedan marcadas. Por ejemplo, si en nuestra vida tenemos una pérdida importante, por supuesto que ahí nuestra felicidad se ve dañada. Nuestra felicidad se ve dañada porque hemos tenido una pérdida quizás irreparable. Pero eso no quiere decir que en otro momento de la vida no sigamos siendo felices. ¿Por qué? Porque la felicidad, ya les digo que le reúnen muchas cosas. Porque incluso cuando tú pierdes a esa persona significativa para tu vida, como por ejemplo pueden ser tus padres, en otro momento de la vida, cuando ese dolor no queda quitado, porque el dolor ese no se va a ir, va a estar presente, pero el tiempo lo va a ir aliviando y te va a enseñar y te va a ir dando cierta conformidad a vivir con esa ausencia. Tú también aprendes a ver en otro ángulo la felicidad, porque si esos padres, por ejemplo, dejaron en ti buenos recuerdos, buenas vivencias, si fueron esos padres que te llenaron de amor, de cariño, de apoyo, entonces tú en otro momento de tu vida vas a vivir la felicidad que te dieron ellos, vas a sentir ese estado de plenitud y de satisfacción por esa infancia que tus padres te regalaron, y eso también se los vas a transmitir a tus hijos. Entonces es importante que nosotros sepamos y le demos valor a nuestros estados emocionales, a nuestras emociones, a eso que nace de nosotros, a ese amor que tiene que nacer de nosotros mismos. Entonces, si este 14, por ejemplo, le vamos a dar amor a alguien, a un hijo, a una pareja, a un amigo, etcétera, tiene que venir de nosotros, tiene que venir de personas que sean totalmente felices, porque las personas cuando no son felices, cuando están frustradas, cuando tienen insatisfacciones, por supuesto que no pueden dar todo eso, no pueden dar amor. Lo que van a transmitir es un falso amor, es una falsa imagen. Por ejemplo, algo bien curioso, se han hecho estudios de personas que por ejemplo han ganado la lotería y otro grupo de personas que han tenido ciertas dificultades en la vida, ya sea por enfermedades, accidentes o otros problemas emocionales, y se hicieron estudios para ver cuál de esos grupos tan diversos y variados como se los he descrito eran más felices. Y quizás ustedes que me estén escuchando puedan pensar ahora mismo, bueno, Giselle, es obvio cuál de los grupos eran más felices. ¿Cuál? Bueno, las personas que se ganaron la lotería, pues déjenme decirle que no. Ese no era el grupo de personas más felices. Incluso muchas de las personas que se ganaron la lotería, y no voy a decir que todas las que se han ganado la lotería están en ese grupo, ¿no? Pero estoy hablando de ese estudio. Muchas de esas personas ni siquiera sabían, por ejemplo, qué iban a hacer con ese dinero. Muchas de esas personas al paso del tiempo derrocharon ese dinero, no lo emplearon de manera útil, de manera provechosa. Es decir, no tenían metas, no tenían propósitos marcados en la vida, porque la mayoría eran personas de esa investigación, demostraron ser personas que venían con muchas fallas emocionales, eran personas que venían con muchas carencias afectivas, y por supuesto eso no lo va a llenar el dinero y no lo va a llenar un momento de satisfacción y de felicidad, como puede ser en un momento determinado que alguien se sienta muy dichoso porque ganó la lotería. Sin embargo, el otro grupo, que eran personas que habían pasado por toda una serie de problemas difíciles en la vida, habían dado signos sí de que habían cierta depresión, ¿no? y frustración y tristeza en sus vidas por esos eventos que habían sufrido, pero sin embargo eran personas con más fuerza, eran personas más decididas a seguir adelante, eran personas que estaban valorando mucho más lo que tenían hasta ese momento. Entonces esto es una lección de vida, es una lección importante para que cada uno de nosotros busquemos en nuestro interior, y ahí es donde está nuestra felicidad, y a partir de ahí es que tenemos que reparar y que tenemos que llenar esos vacíos que nos faltan. No puede venir nadie a llenar esa ausencia que tienes en ti, no puede venir nadie a darte la felicidad
dentro de ti que tú mismo no te has dado. Tienes que buscarla, tienes que conocerla y tienes que identificarte a ti mismo para poderte ayudar. Por ejemplo, es muy conocida esa frase cuando tú conoces a una persona o cuando alguien empieza una relación y esa persona te dice, yo voy a hacerte feliz. Y está bien bonito y puede sonar romántico, pero reflexionen en la frase. Nadie tiene por qué venir a hacerte feliz. Si tú conoces a una persona, no tiene por qué venir a hacerte feliz si ya tú eres feliz. Si ya tú llegaste a ese estatus de tu vida feliz porque tuviste una infancia llena de amor, porque tus padres te transmitieron todo ese cariño, apoyo y confianza que tú necesitas en la vida, y porque tú misma como ser humano has crecido siendo una persona de bien, desarrollando en ti valores, bondad, empatía, etcétera. Si tú sabes a lo que tú vienes a esta vida, si tú sabes de dónde vienes y estás agradecida por el lugar donde has llegado, si a pesar de que te falte quizás mucho para obtener algún logro, tú de todas formas hoy estás feliz y satisfecha en el punto que estás, no tiene que venir nadie a darte esa felicidad. Simplemente esa persona que ha llegado a tu vida te va a complementar, te va a dar muchos momentos de satisfacción, te va a dar alegría, que van a hacerte la vida mucho más llevadera, mucho más feliz, pero no es porque esa persona venga a darte la felicidad. Y esto es algo importante que debemos saber. Hoy con las redes sociales, lamentablemente, hay todo un cuadro de paisajes que se pintan alrededor de las personas, donde las personas van y hablan de su vida privada y todo se ve tan bonito y todo es tan maravilloso, y yo les voy a transmitir en mi experiencia personal, porque además mi trabajo, que muchas veces esas cosas que se aparentan ante la vida, ante la sociedad, ante las otras personas, no es la realidad de lo que viven los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que partir de nuestra realidad. Así que yo los invito el día de hoy, con esta fecha cercana que tenemos, que busquen la felicidad en ustedes mismos, que no estén esperando, por ejemplo, que llegue un 14 de febrero. La felicidad o ese momento de alegría, de satisfacción, ese momento para que alguien te brinde amor o tú dárselo a otra persona, no tiene que tener fecha. Deja que suceda cualquier día, pero recuerda que si por ejemplo llega el 14 de febrero y tú que me estás mirando no tienes pareja, y quizás muchas personas hoy piensen que ese día solamente son felices las personas que tienen pareja, te voy a decir algo y escúchame. Muchas personas que tienen pareja y que celebran el 14 de febrero lo hacen por eso, porque la sociedad a veces nos impone ese esquema y no nos podemos salir de ahí, porque la sociedad nos impone que si estás casada o tienes un novio, o si no lo tienes, al menos hay quien hasta busca una pareja para el 14 de febrero no estar solo, ¿no? Pero eso lo impone la sociedad, y quizás podamos reírnos y ser un poco jocoso con esto, pero es algo que tenemos que reflexionar en ello. Tenemos que reflexionar, porque la felicidad no lo determina que tengas una pareja. La felicidad lo determinan otras cosas, como te decía anteriormente. Así que por eso me ha gustado mucho dejarte este video de hoy. Me encantaría leer en los comentarios si tú tienes pareja, si sientes que el 14 de febrero para ti es una fecha especial, si encuentras tu felicidad en otra persona, si te parece que tienes una opinión contraria a la mía. No importa, aquí estamos para debatir, para escuchar y sobre todo para respetar todas las opiniones. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gusta, como siempre te digo, regálame tu like, suscríbete, comparte en tus redes sociales con otras personas para que así me ayudes a crecer y por supuesto también llegar a tus amigos y familiares. Y lo que siempre se me olvida y dejo para el final, tengo también redes sociales que te voy a dejar para que me sigas, para estar mucho más cerquita, y no te olvides que tenemos una próxima cita. Tenemos una próxima cita para que sigas compartiendo conmigo experiencias de la vida. Chao.